Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase de análisis documental del Instituto Superior de Formación Técnica 182. Este documento ha sido creado en base a el documento que se encuentra en la tercera unidad de Carrión Sánchez, que se denomina Guía Práctica del Sistema de Clasificación Decimal DIWI. Bien, ya hemos visto que el análisis documental se divide en análisis de forma y análisis de contenido. Este análisis de forma en donde lo que yo hago es una descripción externa del libro, cuántos centímetros tiene, cuál es mi autor, cuál es el ISBN, cuál es la cantidad de páginas que tiene, etc. El análisis de contenido ya tiene que ver con este contenido intelectual, con qué es lo que quiso el autor transmitir al hacer su obra. Bien, a este tipo de análisis es al que nos vamos a dedicar. Se dividía en la clasificación, la indización y el resumen, que el resumen se verá recién en tercer año. Bien, vamos a ver qué es clasificar. Bueno, la clasificación es una actividad esencial y central en muchas disciplinas, y así vemos en zoología que hay distintas clasificaciones, en botánica que hay otras clasificaciones, y son tareas que lleva a cabo el ser humano desde casi el principio de los tiempos. Fíjense que cuando nuestra madre nos da un montón de caramelos, nosotros lo primero que hacemos es dividirlos en colores, ¿no? Amarillos, rojos, naranjas. Los docentes toman a sus alumnos en primero, en segundo grado y empiezan a enseñarles conjuntos, y ellos tienen que poner en distintos conjuntos, por ejemplo, letras. Bien, el acto de clasificar entonces es aquel que permite distinguir distintos elementos y agruparlos según sus características. Ahora bien, nosotros trabajamos con distintos tipos de material bibliográfico, es decir, con libros, con publicaciones seriadas, ¿sí? Revistas, folletos, páginas web. Bien, la clasificación bibliográfica, entonces, que es a la cual nos vamos a dedicar nosotros, puede definirse como el proceso de asignar a cada material bibliográfico un número específico de clasificación, ¿sí? Este número se asigna de acuerdo al tema del cual trate la obra. Y para asignar ese número vamos a ir a un sistema de clasificación específico. En este caso, hoy vamos a ir al sistema de clasificación DIWI, pero el año que viene, cuando hagamos segundo año, vamos a ir al sistema de clasificación decimal universal. ¿Cuál es el beneficio de clasificar nuestro fondo bibliográfico? Bueno, este beneficio es que hace posible que las colecciones de las bibliotecas puedan estar organizadas en estanterías, en forma sencilla. Nosotros vamos a saber dónde encontramos la historia, dónde encontramos geografía, dónde encontramos obras de referencia, etc. Pero también será de gran ayuda para los usuarios que buscan un tema particular, porque todo lo que está relacionado a lo que buscan lo van a encontrar cerca. Entonces aquel que busca historia argentina, por ejemplo, va a encontrar al lado del libro que él buscaba todo lo referido a historia argentina, como para buscar otras opiniones. Bien, también mantendrán un orden lógico e independiente del país en donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque tiene números. Esos números van a significar exactamente lo mismo en cualquier país, siempre que hablemos del mismo sistema de clasificación. Entonces, si hablamos del sistema de clasificación DIWI, sabemos que el 300 es ciencias sociales. Si vamos a Estados Unidos y entramos a una biblioteca, ciencias y está clasificado a través del sistema de clasificación DIWI, va a estar el 300, vamos a encontrar ciencias sociales, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si nosotros vamos a Alemania, ¿sí? O a Inglaterra, a Francia o a donde fuéramos. Es importante tener en cuenta que no todas las obras se clasifican según su contenido.
Por ejemplo, las obras literarias reciben un tratamiento distinto que vamos a ver más adelante y levemente distinto las de historia y geografía, porque tratan de un país pero no la clasificamos y va a haber una razón con el número de ese país. Pero sigamos, ¿sí? Manos a la obra, sigamos. ¿Qué pasa? Para encontrar este tema, estos subtemas del cual trata la bibliografía, nosotros lo que vamos a hacer es buscar el tema principal y luego los distintos aspectos que están tratando. Estos distintos aspectos se denominan facetas. Luego vamos a fijarnos bajo cuál disciplina está abordado ese tema, cuál es el enfoque de la obra y cuál es la forma de presentación. Yo me voy a ir un momentito de acá. Bien, chequeando que estaba todo grabándose y vamos a continuar. Con respecto al tema, y vamos a verlo con ejemplos para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre tema y faceta. Si tuviéramos este título, la educación en Argentina en el siglo XX, el tema es educación. ¿De qué está hablando el libro, por ejemplo? Está hablando de educación. ¿Pero dónde? ¿En cualquier lugar? No, de educación en Argentina. ¿Cuándo? En el siglo XX. Estos dónde y cuándo o por qué tienen que ver ya con las facetas. Si vamos a un ejemplo de disciplina, por ejemplo en este título, los niños y la lectura, nosotros podemos decir, bueno, seguramente esto trata sobre niños o sobre lectura. Niños en relación a la lectura. Pero, ¿bajo qué disciplina está abordado? A ver, ¿estamos dentro de educación y habla sobre cómo enseñar lectura a los niños, por ejemplo? ¿Estamos adentro de psicología y hablan sobre los distintos problemas que pueden tener niños al abordar la lectura desde el punto de vista psicológico? No sé. Entonces ya ahí el título solo no me va a servir. Voy a tener que investigar un poco más. Cuando hablamos de enfoque en este mismo tema, los niños y la lectura, nosotros pensemos que luego de examinar el documento, leerlo, hacer una lectura así en diagonal, nosotros nos damos cuenta de que el tema está abordado desde el punto de vista de la psicología. Bien, pero ¿qué enfoque utiliza? Eso quiere decir, el tema es una investigación en donde yo tengo, por ejemplo, distintas entrevistas a maestros, a niños, a psicólogos y luego comparaciones, o solamente es teoría sobre el tema. Esto va a hacer que nuestros números, esta clasificación que nosotros le asignemos, sea cada vez más específica. Y por último, tenemos la forma. En esta forma que nosotros tenemos, podemos encontrar, por ejemplo, libros, ¿sí? Monografías, tienen un principio, tienen un fin, y su número de documento es el ISSN. Antes teníamos un ISSN compuesto por 10 números, actualmente tenemos un ISSN compuesto por 13 números. ¿Todos los libros tienen ISSN? No todos los libros tienen ISSN, porque el ISSN es una creación relativamente nueva. Fines del 60, principios del 70. Bien. Si nosotros estamos hablando entonces de publicaciones seriadas, las publicaciones seriadas, tenemos que prestar atención en esto, van a tener una fecha de inicio, pero no tienen una fecha conocida de cierre. No está en el plan de la obra hacer un cierre
a corto plazo. Puede ser que suceda, pero no está en el plan. Como número de documento tiene el ISSN. El anterior era el International Standard Book Number. Este es el International Standard Serial Number. Ok. Entonces pensemos, ¿también todas las revistas tienen ISSN? No, tampoco todas las revistas tienen ISSN. También es una creación relativamente nueva. El ISBN la da la Cámara Argentina del Libro. El ISSN lo otorga el CAICIT. Bien. Y otra de las cosas que tenemos en nuestras bibliotecas son los documentos electrónicos, que actualmente ya forman parte del servicio que nosotros le brindamos a nuestros usuarios y forman parte también de nuestro catálogo en línea. Entonces, como nos dicen todos aquellos que saben que nosotros trabajamos en una biblioteca, ¿hemos leído toda nuestra colección? No, por supuesto que no. No hay que leer toda una obra para poder asignarle esos números, esos códigos, esas palabras claves. No, para nada. Primero vamos a prestar atención en el título. El título nunca lo vamos a sacar de la portada. ¿Por qué? Porque muchas veces, de la tapa. ¿Por qué? Porque muchas veces el título de la tapa y el título de la portada tienen diferencias, cambian. Entonces siempre vamos a sacar nuestro título de la portada. En este caso, el título es Breve Historia Contemporánea de la Argentina, 1916-2010. Perfectamente nosotros sabemos con este título de qué trata la obra. Pero no en todos los casos es igual, porque si yo tengo, por ejemplo, esta revista, yo digo, ¿tratará de una biblioteca? ¿De qué biblioteca tratará? Y empiezo a fijarme. Mi título no me dice nada. Vamos a la tabla de contenido. En la tabla de contenido, que no es ni otra cosa, no es nada más que el índice. En mi tabla de contenido, fíjense que dicen el primer tema, presencias, ausencias y políticos. El segundo tema, ni cavernas ni laberintos. El tercero dice lo que callan los archivos. Después dice Pablo de Angelis, Memoria Histórica y Nación. Es decir, tampoco me dicen demasiado. Me van aproximadamente dando un tema, pero no demasiado. Bien, entonces cuando me pasa una cosa así voy al prólogo. Y en el prólogo me fijo qué es lo que quiso el autor transmitir con esa obra. Si el autor o quien escribió el prólogo teorizó sobre la teoría de la teoría de la teoría y tampoco me dice qué es lo que dice esta obra, de qué se trata esta obra, yo voy a hacer una lectura diagonal. ¿Qué significa hacer una lectura diagonal? Ir a todos aquellos gráficos que yo por ahí tengo, fotografías, y empezar a fijarme, que en este caso no tengo gráficos, tengo fotografías, empezar a fijarme de qué se tratan, qué es lo que quieren transmitir, qué título tiene cada una de estas fotografías, qué explicación les dan, etc. Supónganse que todo esto falla, entonces ahí voy a una obra de referencia. Es decir, voy, por ejemplo, también a un catálogo de otra biblioteca a ver cómo lo tomaron, ¿sí? O a una obra de referencia cualquiera. Bien. Ahora, yo les digo título, después subtítulo, después tabla de contenido, después prólogo, después lectura diagonal. ¿Puede pasar que después de todo esto no nos demos cuenta de qué trata la obra? Sí, totalmente puede pasar. Porque puede pasar que nosotros tenemos para catalogar una publicación en alemán y nos damos cuenta de más o menos cuál es el título, pero nada más. Entonces ahí vamos a tener que consultar obras de referencia. Estas obras de referencia son esas obras de las cuales hablábamos la clase pasada. Son obras secundarias que tratan de las obras primarias, ¿sí? Estas son las obras primarias. Bien. Vamos a las características del sistema. Acá
vamos a estar hablando de las características específicas de la clasificación decimal de Dewey. En la segunda clase que ustedes tienen en el campus, ahí hablamos de las características de los sistemas de clasificación en general. No llegamos a dar todas las características en las clases. ¿Por qué? Porque formamos parte de una carrera que es a distancia con instancias presenciales. Esto que sea a distancia hace que ustedes tengan que poner mucho de sí, porque no pueden llevar a cabo todas las clases todos los días. Entonces el profesor de todas esas clases, que por ahí en una carrera presencial son 30, 35 clases, el profesor da 6 en una carrera presencial. El resto lo tienen que leer ustedes. Y el profesor tiene que ser una guía, llevándolos para cada una de las lecturas. Y aprovecho para contarles que en las clases van a encontrar distintas preguntas dentro de las clases. Esos no son trabajos prácticos, son preguntas que les sirven a ustedes de guía para leer toda la bibliografía. Bien, vamos entonces al sistema de clasificación decimal de Dewey. Para cumplir eficazmente con la función de numerar cada una de las divisiones del conocimiento, la notación del sistema de clasificación decimal Dewey posee las siguientes características particulares. La primera es que es pura, es decir, que está compuesta solo por números. ¿Qué significa que está compuesta solo por números? Y en este caso yo tengo la versión impresa. No significa que acá adentro yo tenga solo números. Significa que lo que yo voy a colocar como final en este código que le quiero colocar a mi obra van a ser solo números. ¿Sí? A ver, toda regla tiene su pequeña cosa distinta y en algún momento vamos a poder poner su excepción, y en algún momento vamos a poder poner una A para Argentina, ¿sí? Pero en realidad solo vamos a colocar números. Bien, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que los dígitos empleados para representar a cada una de las divisiones son tratados como números decimales, como si hubiera una coma antes, como si fuera 0, y el número. Aunque de acuerdo con los principios de matemática, los números decimales tienen una coma al principio, como yo les dije recién, 0, y el número, en el sistema de clasificación decimal de Dewey vamos a poner 3 dígitos, un punto, 3 dígitos. Acá hay una pequeña excepción de esta regla, solo utilizo números. No, voy a usar un punto, ¿sí? Voy a usar un punto entre el tercer y el cuarto dígito. Nada más, no sigo colocando puntos. Ahora vamos a ver este ejemplo. Y yo lo que les pido es que vayan al sistema de clasificación Dewey. Si lo tienen en PDF, en PDF. Si lo tienen impreso, impreso. Y busquen el número 381. Ese número tiene que ver con comercio interno. Abajo dice punto 1, ventas al por menor. Punto 2, ventas al por mayor. ¿Esto qué significa? No que punto 2 es ventas al por mayor, sino que 381, y fíjense que hacemos una combinación de los dos números, 381.2, ventas al por mayor, 381.1, ventas al por menor, ¿sí? Vayan, pongan pausa en el video, vayan y fíjense lo que yo les digo. En correspondencia con lo anterior, entonces, y como regla general, cada cifra tiene que contar por lo menos con 3 dígitos. Por lo menos con 3 dígitos. Si hay alguna cifra significativa que tiene 2 dígitos, le voy a agregar un 0. Ustedes pueden decir, ¿cómo le vas a agregar un 0? Si habíamos dicho que eran números decimales y los ceros después de la coma no sirven.
Bueno, porque esta regla es una regla muy importante que dice que tienen que tener 3 números. Entonces, y vamos al ejemplo. Derecho general, el número básico para el derecho es el 34, pero el número que utiliza el derecho general es 340. ¿Sí? Bien, vayan por favor a CDD y se van a fijar en derecho general y vayan a fijarse un poquito más abajo que dice número básico para el derecho 34. Fíjense que a medida que vamos viendo la CDD vamos encontrando distintas instrucciones, ¿sí? La CDD está repleta de instrucciones y nosotros no nos vamos a mover de la CDD si no es a través de alguna instrucción. Asimismo, y con el propósito de facilitar el manejo visual de los números, vamos a, después del sexto dígito, a dejar espacios, grupos de 3 números. Es decir, vamos a tener 3 números, un punto, 3 números, un espacio, 3 números, un espacio. ¿Tantos números vamos a poner? Tantos números vamos a poner. Fíjense acá. Atlas de Jerusalén. Y acá estamos empezando a hablar con tablas también. No se preocupen de no entender todo en el mismo momento, porque nosotros volvemos atrás y va a haber un power totalmente distinto que tiene que ver solamente con tablas. Pero es como les decía a sus compañeros, la profesora de inglés que habla en inglés y uno no le entiende nada al principio, pero habla en inglés para que se le acostumbre al alumno al estudiante el oído. Bien, acá pasa lo mismo. Yo voy a hablar de tablas, voy a hablar de esquemas, voy a hablar algunas veces de tesauros, voy a hablar de un montón de palabras que quizás a ustedes al principio no les digan nada, pero después de tanto escucharlas se van a ir acordando de qué significan. Bien, con respecto al Atlas de Jerusalén, Atlas, sí, es el número para Atlas es 912. Esto lo sacamos de esquema, ¿sí? Esto lo sacamos del esquema. Siempre que nosotros tenemos un tema, nos vamos primero al esquema. Después del esquema, en la tabla, que es la tabla 2, y el que quiere puede ir solamente para fijarse, total está por orden de número. Tenemos a Jerusalén, cuyo número es 569442. Es decir, que la combinación de Atlas y Jerusalén me va a dar este número, 912.469 espacio 442. Y fíjense este otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo, trabajadores afroamericanos en Colombia, 331 es economía laboral. ¿Dónde? Empezamos con el 331, ese 331 es del esquema. 331, economía laboral. 63 dentro de ese 331 va a ser grupos étnicos. Pero luego nos van a mandar a distintas tablas y va a decir, vea, para afroamericanos, tabla 5, 96073. Agréguele un 0 y vaya a tabla 2, 861. Este rompecabezas que nosotros armamos termina siendo este número. Y este número significa trabajadores afroamericanos en Colombia. Sí. Sé que están nerviosos, que les parece espantoso, que no entienden nada, pero de a poco vamos a empezar a caminar en esta CDD. Bien, los esquemas, y ahora quiero que vayan a la página 50 del documento que tienen, son el componente principal del sistema de clasificación decimal de Dewey, en donde se ha establecido que la división detallada del conocimiento junto con la asignación, se ha detallado una asignación
para cada uno de los temas, para cada una de las disciplinas, perdón. Es decir, todo el conocimiento está en los esquemas de CDD. Y este conocimiento está dividido, si quieren, en forma arbitraria. Está dividido en 10 disciplinas específicas. Estas 10 disciplinas específicas, también llamadas clases principales, son generalidades, filosofía y psicología, religión, ciencias sociales, lengua, ciencias naturales, ciencias aplicadas, arte, literatura y retórica, geografía e historia. Estas palabras cambian de edición en edición mínimamente, entonces puede ser que en alguno podamos encontrar, por ejemplo, en lugar de ciencias aplicadas, tecnología, pero son exactamente lo mismo. Adentro tienen lo mismo. Cambian por ahí algunas cosas, pero es lo mismo. También estamos hablando del primer sumario. ¿Qué es el primer sumario? Estas 10 clases principales, en donde este primer numerito que nosotros vemos acá está ocupado. Cuando nosotros tenemos los dos numeritos ocupados, vamos a tener cada una de estas generalidades, filosofía, cada una de estas clases principales, las vamos a tener dividida en 10 más. Es decir, que el segundo sumario, aquel en que los dos numeritos están ocupados, va a tener 100 títulos distintos, 100 entradas diferentes. Y el tercer sumario, en el cual los 3 numeritos están ocupados, ese tercer sumario va a estar dividido en 1000. Pero ¿qué componentes tiene el sistema de clasificación decimal Dewey? Bien, a lo largo de los esquemas nosotros podemos notar que para cada tópico se ha destinado una entrada. ¿Sí? Esta entrada es una unidad autosuficiente que está constituida por un número o un rango de números, un encabezamiento y a medida y algunas veces notas. Si ustedes van al sistema de clasificación, van a encontrar que se encuentran en negrita y en distintos tamaños, algunos más grandes y otros más pequeños. El encabezamiento es el título, entonces, que se utiliza como título para todos los tópicos. Con respecto a los números, regularmente nos encontramos con que se encuentran distintos números dispuestos en el lado izquierdo de las páginas y estos números van del 000 al 999. Y también encontramos los números acá arriba para una mejor localización. Cuando el número no tiene un formato en especial, un formato específico, son números totalmente válidos y los podemos utilizar. En este caso tenemos una especie de un rango. Nosotros vamos a poder utilizar no el rango entero, sino este o este, que van a formar parte de todos los números que estén abajo. Vayan por favor al 398.21, vayan a ese rango, a esa nota, y se van a dar cuenta que adentro se encuentra el 398.21, el 398.22, el punto 23, el punto 24 y cada uno tiene que ver con algún cuento o leyenda en particular. Esos son los que van a utilizar. Con respecto a los números entre paréntesis, estos números son opcionales y pueden hacer uso de ellas las bibliotecas que prefieran clasificar las obras de una forma distinta. ¿Sí? Con respecto a los números entre corchetes, estos números no se utilizan bajo ningún punto de vista. Son números que están reubicados
o números que están esperando que se les asigne algún encabezamiento. Los rangos de números, como los que vimos anteriormente, se van a dar cuenta que son rangos porque están precedidos por este símbolo, el símbolo mayor, y se dice que es una entrada centrada porque los números del encabezamiento están en el centro, ¿sí? Y abajo van a tener esta división que yo les fui contando. Fíjense acá en estos ejemplos de rangos y vayan por favor a la CDD y busquen el primero, que es 362-363, problemas y servicios sociales específicos. Ahora vayan al 361.1-362.4, problemas y servicios a personas enfermas e impedidas. Siempre estoy buscando ejemplos cercanos para que no tengan que manipular tanto la CDD para un lado y para el otro. Bien. Otra de las cosas que nosotros encontramos dentro de los esquemas son notas. Para brindar la suficiente información sobre la elección de los números de clasificación adecuados, algunas entradas, no todas, poseen notas. Por ejemplo, las notas de alcance indican cuáles son los límites del significado de un número, ya que estos pueden ser más amplios o más restringidos de lo que uno podría llegar a pensar. Vayan al 368.4 y encuentren la nota de alcance. Hay otras notas de clasifique aquí, que se encargan de mostrarnos dónde los tópicos han de ser clasificados y dan una referencia sobre la clasificación de obras generales o interdisciplinarias. Vayan nuevamente a la CDD y busquen el número 381.4 con su nota de clasifique aquí. Con respecto a las notas de inclusión, enumeran los tópicos que pueden ser clasificados con el número que le corresponde a la entrada, ¿sí? Sin embargo, estos temas no forman parte del concepto del encabezamiento, sino que son unos temas que están a la espera de que se les asigne su propio número. Y seguramente en otra edición tendrán un número distinto. En el 383.1 van a encontrar una nota de inclusión. Con respecto a las notas de clasifique en otra parte, son notas que muestran dónde hay que clasificar algún tópico interrelacionado, obras generales, obras interdisciplinarias. Vayan al 383 y encuentren acá una nota que dice: clasifique obras generales sobre comunicaciones en 384. Otro tipo de notas tienen que ver con las referencias de véase. En los números con conceptos generales encontramos estas referencias que sugieren la consulta de números con conceptos subordinados, más específicos u otros. Por ejemplo, 384 para comunicación postal, vea o véase 383. Y como último encontramos las referencias de véase además. ¿Sí? Estas referencias tienen como función remitirnos a la consulta de números con tópicos relacionados, pero de manera menos significativa. ¿Sí? Me están diciendo, ¿viene este número? Perfecto. Pero fíjese que también puede encontrar este mismo concepto en otro número totalmente distinto. Les pido que vuelvan atrás, busquen cada una de las notas, ¿sí? En cada una de las notas, y fíjense con la CDD en la mano donde pueden encontrar referencias de véase, referencias de véase además, notas de clasifique aquí, notas de clasifique en otra parte, notas de alcance, ¿sí? Y trate de fijarse a qué nos remite una y otra nota.
trate de hacerlo en algún tema del cual usted está más empapado, ¿no? Sabe más. Entonces, por ejemplo, a las maestras vamos a ir a educación y vamos a fijarnos en las distintas notas de clasifique, véase, etcétera, y vamos a ver a qué nos refiere cada una de las notas. Con respecto a los principios, es decir, cuando nosotros ya consideramos el tema de la obra y los otros aspectos. Lo primero que tenemos que saber es, lo que yo ya les repetí, es de dónde sacamos el tema, de los esquemas. Lo primero que hacemos, ir a los esquemas, sacar el tema de ahí. ¿De dónde sacamos los otros aspectos? De las tablas. Bien, las tablas las vamos a ver luego. En cuanto a las obras literarias se refiere, y ahí se acuerdan que yo les dije que era de una forma distinta que las íbamos a clasificar. Bien, en cuanto a las obras literarias se refiere entonces, vamos a clasificarlas de acuerdo a la lengua original y nacionalidad del autor. ¿Sí? Y luego le vamos a asignar el género al cual pertenecen. Así, en literatura española es 86, dice el número básico, literatura española 860. Número básico para el español 86. Novela española 863. Lo van a encontrar así en los esquemas. Pero les cuento que ese 3 en realidad pertenece a una tabla, a la tabla 3. Tratándose de biografías, autobiografías, el tratamiento puede ser totalmente distinto entre una biblioteca y otra biblioteca según las necesidades. Leamos el número 920 para entenderlo con detenimiento y fijámonos, por ejemplo, que una biografía de químicos puede estar en química 540, 54 algo, en química, o puede estar en 920, ¿sí? Según lo que la biblioteca quiera. Mientras estamos entonces buscando el sitio más apropiado para nuestra obra dentro de los esquemas siempre, primero dentro de los esquemas, no debemos de olvidarnos que el número que nosotros elijamos tiene que ser lo más específico posible. Entonces, a álgebra, por ejemplo, la voy a clasificar con el 512 y no con el 510 de matemática. Si yo tengo química inorgánica, voy a ir a química inorgánica y no a química general. Aunque química general englobe este tema. Cuando una obra trata de 2 o más temas, tienen que elegir el número que corresponde al tema que fue tratado con más amplitud. Es decir, si en un libro sobre física y química tenemos 12 capítulos de física y 2 capítulos de química, vamos a colocarle el número de física. Y así, si tenemos un libro de química inorgánica, pero los primeros 2 capítulos hablan de química general, yo voy a colocar el número de química inorgánica. En el caso de una obra que trate de 2 temas por igual, de manera independiente uno de otro, tenemos que elegir el número que se encuentre primero en la CDD. Fíjense acá en el ejemplo. Es un manual de física y química, tanto física como química están tratados de forma independiente e igualmente en el manual vamos a ponerle el número de física porque física está primero en la CDD. Y si 2 o más temas son tratados de manera relacionada, tenemos que buscar el número que manifieste esta relación si es que existe. Si no encontramos un número semejante, vamos a tener que distinguir cuál tema está influyendo sobre el otro, ¿sí? Y vamos a clasificar la obra bajo el tema en el cual recae la influencia. Y cuando 3 o más temas son tratados por igual en la obra, pero son subdivisiones de un número más extenso, en realidad más amplio tendría que decir ahí, este ha de elegirse. Es decir, fíjense en el ejemplo. 531, mecánica de sólidos. 532, mecánica de líquidos.
533, mecánica de gases. El tema que los engloba es física, entonces lo vamos a clasificar en física. Vamos a ir a cada uno de los números, ¿sí? Para ir empapándonos de nuestra CDD. Y ahora es hora de practicar. Les propongo que se queden en esta pantalla y empiecen a buscar los números. Cuando terminen de buscar todos los números, empiezan a hacer visibles los resultados. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias y les dejo la bibliografía por campus para cualquier cosa que necesiten.